Buenos días. Es para mí un gran placer personal presentar al profesor Jorge Cañizal. Jorge Cañizal es doctor en caminos, ingeniero de caminos, y es profesor titular de la Escuela Politécnica de la Universidad de Cantabria en la parte de ingeniería de caminos. Y para mí es un placer más porque es y ha sido uno de mis profesores dentro de mi doctorado. Jorge os va a plantear pues, de lo que él es experto, en algo que es importante y muy importante cuando hablamos de vertederos, los geosintéticos. ¿Cómo se comporta un geosintético en un vertedero? Espero que sea de vuestro agrado y que cumpla con las expectativas que vosotros esperáis, porque yo sé que va a ser así. Muchas gracias. Buenos días. Dentro de las múltiples visiones que puede tener un vertedero, pues esta charla va en relación a la visión geotécnica del vertedero. Y por lo tanto vamos a hablar solamente de una fracción de esa visión geotécnica, que es el comportamiento resistente al deslizamiento entre geosintéticos y su implicación en la estabilidad de los vertederos. El perfil tipo de un vertedero de ladera pues es este que tenemos aquí, en el cual los residuos se colocan sobre una impermeabilización inferior, formada por un conjunto de geosintéticos y otros materiales, y también se protege la contaminación hacia el exterior mediante una capa de sellado, tal como vemos aquí, que también tiene una serie de geosintéticos y materiales. Este es el esquema de estos geosintéticos, y en realidad podríamos decir que se clasifican en dos tipos: los geosintéticos impermeabilizantes, láminas geomembranas y geocompuestos GCL, y internamente, intercalado, también encontramos geosintéticos drenantes para permitir la salida de los gases en la zona superior y el agua de escorrentía, y también en la zona inferior permitir la salida de los lixiviados y también del agua interna. Bien, esto que desde un punto de vista ecológico pues y medioambiental es muy bueno, lo que trae consigo es introduce una posibilidad más de rotura de unos vertederos. Quería hacer una llamada de atención con respecto a la estabilidad de los vertederos. En la bibliografía sobre tratamiento y depósito de residuos sólidos, la referencia a la estabilidad de los vertederos es más bien escasa. En muchos de los textos existentes ni siquiera se cita. En la normativa española, el decreto 646, solo hay unas referencias someras, son las 3 frases que he encontrado, en las cuales pues, solamente se dice que hay que analizar la estabilidad geomecánica del vertedero, lo cual podríamos decir es muy poco para lo que vamos a ver ahora a continuación. Voy a presentar una lista en absoluto exhaustiva de 14 vertederos en los cuales se han producido roturas, y 3 de ellos son españoles. No quiere decir que el porcentaje en España sea de 3/14, sino que muchas veces las roturas en vertederos pues, no tienen la divulgación correspondiente que pueden tener de forma nacional desde el punto de vista internacional. Estamos hablando de grandes roturas, pero aparte, y por supuesto las fotografías y el número de víctimas en vertederos pues hablan por sí solas. Está claro que no son las únicas roturas que se encuentran, hay muchísimas más roturas que traen consigo problemas medioambientales y problemas también judiciales. Bueno, esta última foto pues es la del último vertedero de gran divulgación, la rotura que ha tenido lugar en el año 2020, el vertedero de Zaldívar. Bien, aparte de las posibles roturas que se pueden generar por condiciones geológicas del entorno, vamos a centrarnos en las roturas en el propio vertedero.
Esas roturas pueden ser a través del residuo. Son debidas pues, a la geometría, a las bajas resistencias de los residuos, pero muchas veces a los drenajes deficientes. Eso genera presiones de lixiviado o gas en el interior del residuo que puede producir muchas veces la rotura, la disminución de resistencia y la rotura. En esta charla no vamos a tratar de esta posibilidad, de esta forma de rotura, ni tampoco de la siguiente, que es por fallo del terreno de cimentación, por la baja capacidad portante del cimiento, arcillas blandas, etc., o también por la altura propia del vertedero. Esta charla va a referirse a la inestabilidad a través de los sistemas de impermeabilización. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es la resistencia tangencial insuficiente en las interfaces de los contactos entre los residuos y la impermeabilización, o bien entre la impermeabilización y el terreno subyacente. También, por supuesto, entre los diversos geosintéticos que forman el sistema de impermeabilización o sellado. Y también no hay que olvidar la interfaz interna en los geosintéticos geocompuestos. Este tipo de inestabilidad puede llevar consigo también la rotura por tracción de geosintéticos o su arrancamiento respecto a las zanjas de anclaje. Bien, ¿cómo podemos de alguna forma evaluar esa resistencia al corte de esas interfaces? Bueno, pues se puede hacer de varias formas. Una de ellas, la más utilizada, es el ensayo de corte directo convencional, en el cual en una caja de corte, similar al que algunos de ustedes conocerán para suelos, pero más grande, como veremos, pues se coloca, es una caja de corte dividida por la mitad, y en la parte superior se coloca un geosintético o el terreno, y en la parte inferior se coloca otro geosintético o el terreno también. Y se aplica una carga vertical, y después, una vez aplicada esa carga vertical, se mueve la parte inferior, tal como vemos en este esquema, la parte inferior de la caja con respecto a la superior, y eso obliga a una fuerza determinada. Claro, a medida que se va produciendo el desplazamiento, la fuerza es mayor hasta que llega a la situación de rotura. Las normas existentes pues son la norma ISO, pero en la cual solo habla del contacto entre el geosintético y una arena tipo normalizada. Proporciona un índice de resistencia. En realidad, si se quiere utilizar esa norma para el estudio que estamos comentando de la resistencia en la interfaz entre dos geosintéticos o entre el geosintético y un terreno natural, pues debe ser una extrapolación de esa norma. Es mejor la aplicación de la norma ASTM, en la cual sí habla directamente del contacto entre dos geosintéticos, entre geosintético y suelo. Y además, aparte de eso, es mucho más flexible desde el punto de vista del diseño del aparato y de su operatividad. Otros sistemas que no están normalizados, el primero de ellos no está normalizado, que es el ensayo de corte pull-out box o de extracción. Lo que consiste es colocar un geosintético entre otro geosintético, tal como vemos ahí, una especie de sándwich, y tirar con una fuerza horizontal, provocando la extracción y medir la fuerza correspondiente. Y un último ensayo, pues es el ensayo de plano inclinado, que sí viene normalizado en la misma norma UNE que hemos comentado anteriormente, en la cual se coloca en una base rígida que puede inclinarse, moviéndola, rotando a través de una bisagra, un geosintético, y encima, en la caja superior, se coloca suelo o también geosintético hasta que empieza a deslizar. El problema de este ensayo es la escasa tensión vertical aplicada, que pues lo hace inviable para considerar la resistencia en situaciones, por ejemplo, de la impermeabilización inferior de un vertedero, en el cual las tensiones son muy superiores. Bien, el aparato de corte que nosotros tenemos actualmente pues es este que ven ahí en la fotografía. Es una caja de 300 por 300 milímetros, en la cual pues, ese tamaño es para hacer viable el ensayo sobre cualquier tipo de geosintético, incluido geomallas. Y las cargas que puede llegar, carga vertical máxima y horizontal máxima, pues son las suficientes para dar un amplio rango de tensiones pues, que son las normales en la realidad.
Uno de los problemas que nos encontramos desde el principio es cómo sujetar el geosintético para que no haya desplazamiento arrugado, plegado, etcétera, que influya en el resultado. Entonces, el sistema utilizado en el laboratorio de geotecnia es primero con unas mordazas, como tenemos aquí, y después la colocación de una placa dentada con una serie de pinchos que permite también el drenaje a través de ella, y de esta forma sujetamos la probeta de geosintético perfectamente. Bien, a veces esos picos que tiene la placa dentada de diseño propio, pues atraviesan, en el caso de que se esté ensayando un geotextil de pequeño gramaje, pueden atravesar el geotextil y entonces pues deben, o por ejemplo en las geomallas, pues eso no, que tienen muchos huecos en su interior, pues no es viable utilizar esa placa dentada y entonces se sustituye por, adhiriéndola mediante cinta adhesiva de doble cara o mediante resina epoxi a una chapa metálica auxiliar que a su vez va unida al soporte. Bueno, la interpretación del ensayo pues es relativamente sencilla. Se realizan al menos 3 determinaciones para 3 valores de la tensión vertical, o sea, la fuerza vertical, tensión normal. Aquí tenemos pues las 3 curvas resultantes. Y esas curvas vienen en desplazamiento horizontal y tensión tangencial alcanzada con ese desplazamiento horizontal, es decir, la fuerza horizontal necesaria para producir el movimiento de la parte inferior de la caja con respecto a la superior. Vemos que va llegando a un determinado valor, es muy típico eso en geosintéticos, va llegando a un determinado valor, no me funciona el láser. Bueno, va llegando a un determinado valor, que es el valor de pico, y después disminuye esa resistencia hasta llegar a una resistencia de pospico tal como tienen ahí. Bueno, pues para cada tensión normal llegamos a esos pares de valores, tensión de pico y tensión de pospico, y lo llevamos a un gráfico tensión normal, tensión tangencial. Es un gráfico de Mohr-Coulomb y aquí tenemos pues los valores, los pares de valores estos reflejados en este gráfico. Y una vez que hemos dibujado esto, trazamos una línea recta que es la representación del criterio de Coulomb y por lo tanto, como son puntos en rotura, nos dará la resistencia de pico y resistencia de pospico de este contacto. Y a partir de ello, pues obtenemos el valor del ángulo que forma con respecto a la horizontal y también la ordenada de corte con respecto al eje vertical, que denominamos adhesión. El ángulo se llama ángulo de rozamiento. Por lo tanto, así de esa forma tenemos los parámetros de Coulomb necesarios después para los estudios de estabilidad. Bien, dentro de las interfaces vamos a ver la interfaz geomembrana-geotextil porque es un contacto muy frecuente, no solamente se encuentra en interfaces concretamente de geomembrana-geotextil, sino también entre geomembrana y geocompuesto, tanto GCL como con geocompuestos enantes. Según Martínez-Vacas, el valor de los parámetros resistentes depende, entre otros factores, pues del tipo de la geomembrana, del material de la geomembrana y de la rugosidad. Entonces, y también del tipo y espesor de geotextil. Por supuesto, también dependen del valor de la tensión normal aplicada. Allá abajo tienen unas gráficas en las cuales el geotextil a mayor tensión normal se imbrica más en la geomembrana y por lo tanto la resistencia al corte es muy superior. Y por último, de las condiciones de humedad de la muestra, especialmente en las interfaces GCL. En otras interfaces no existe esa influencia, por lo menos no es tan notoria. Y vamos a ver entonces los resultados de una geotextil y la comparación con una geomembrana lisa y rugosa. Aquí vemos las gráficas obtenidas tanto en pico como en pospico en el caso rugoso, en el caso de lámina de geomembrana lisa, de rugosa, perdón, y en el caso de geomembrana lisa. Vemos la gran diferencia que existe en resistencia. Y aquí vemos también los valores correspondientes a la geomembrana lisa. Son inferiores, este es el resultado de un ensayo real, pero son valores inferiores a 10 grados. Y
la resistencia está del orden del 20% en pico y del 27% de la resistencia post-pico de la que nos daría una geomembrana rugosa. Por otra parte, hay una escasa influencia de la humedad en este contacto, más o menos un 4, un 5% de diferencia en cuanto a humedad. Vamos ahora al caso de la comparación, la misma, pero en vez de con geotextil, con GCL. Y vemos que los valores son muy similares. En el caso, lo que sí se ha comparado aquí exclusivamente son las tensiones de pico, la rotura de pico, no para clarificar un poco la imagen. Y aquí vemos que la geomembrana rugosa pues es muy superior también la resistencia a la geomembrana que nos da la geomembrana lisa. Concretamente, como decíamos anteriormente, la geomembrana lisa viene a estar en el orden de un 20-22% de la resistencia que corresponde a la geomembrana rugosa. Sin embargo, cuando ya la sumergimos, disminuye, está clarísimo. Si hacemos el ensayo bajo agua, pues está clarísimo que disminuye la resistencia. La reducción por la humedad, en este caso, pues está del orden del 60% en las geomembranas rugosas y del 80% en las geomembranas lisas. Pero insisto en la gran diferencia de resistencia que tienen la geomembrana lisa con respecto a la rugosa. Bien, el hecho de tener los geosintéticos, poderlos anclar y que tengan también una resistencia a tracción, supone un incremento adicional al que se puede obtener en el ensayo. Eso es fácil de obtener desde un punto de vista, vamos planteando una igualdad de fuerzas respecto a una determinada interfaz, considerando pues todos los geosintéticos que están por encima con una determinada resistencia a tracción. Entonces, haciendo equilibrio de fuerzas, obtenemos que la resistencia de ese contacto se incrementa en un término que es de la resistencia a tracción que podemos dar a los geosintéticos superiores a ese contacto, dividido por la longitud del paño de geosintético, es decir, la distancia entre dos zanjas de anclajes. Por supuesto que la resistencia a tracción debe ser evaluada, no solamente la suma directamente de la resistencia a tracción de todas las láminas que tenemos por encima, sino hay que tener en cuenta que, por un lado, los geosintéticos alcanzan su resistencia a tracción con elongaciones diferentes y, por lo tanto, muchas veces lo que se hace es colocar un geosintético de refuerzo y considerar solamente la resistencia de ese geosintético de refuerzo. Y la segunda cosa es que hay una limitación por arrancamiento de la zona de anclaje que debe ser evaluada, sobre todo cuando estamos hablando de la zona de sellado, que es donde tiene mayor influencia o importancia esta consideración. Esto, por supuesto, no es aplicable, no es extensivo a la interfaz correspondiente al terreno, los 40, 50, 60 centímetros de terreno que tenemos encima en la zona de sellado con respecto a la interfaz con respecto al primer geosintético, la primera capa de geosintéticos. Porque, por supuesto, el terreno ni aguanta tracción ni está anclado a ningún lado. Bueno, el incremento por resistencia a tracción, pues desde un punto de vista geométrico se puede ver para distancias entre zanjas de 20-25 metros y los valores más o menos frecuentes de la resistencia a tracción por metro lineal del geosintético, pues el rango de dicho incremento respecto a la resistencia obtenida en ensayos de laboratorio pues es inferior a los 5 kilonewtons metro cuadrado. Y puede tener cierta relevancia cuando los valores de la adhesión y el ángulo de rozamiento son muy bajos, es decir, en situaciones de lámina lisa, de geomembrana lisa. Pero su uso práctico queda limitado a zonas de bajas tensiones, en la zona de sellado. En la mejora en la impermeabilización de la base es prácticamente inapreciable. Ahí tienen en esta figura pues, la que se obtendría en un ensayo de laboratorio y el incremento correspondiente de 5 kPa, que sería la línea negra. Entonces vemos que en esta zona de aquí, para esas tensiones, es prácticamente inapreciable. Sí tiene importancia, desde luego, cuando estamos en esta zona de bajas tensiones, en las cuales, por ejemplo, pues, para 40 o 50 centímetros de capa de terreno de sellado, pues nos encontramos en esta zona de por aquí. Entonces sí tiene cierta importancia ese incremento que podemos darle. Bien, no quería terminar esta exposición sin hablar un poco, solamente un par de comentarios sobre los métodos de análisis del factor de seguridad.
en vertederos. En realidad, los métodos de análisis son los utilizados en los métodos de estabilidad de taludes en suelos, dado que tanto los vertidos como los geosintéticos los podemos considerar como materiales tipo Coulomb, lo mismo que los suelos, podemos considerarlos de la misma forma. Por lo tanto, los métodos son los de equilibrio límite por fajas, los más comunes, los más utilizados, pero hay que llamar la atención en cuanto a que esos métodos de equilibrio consideran la rotura, o sea, consideran distintas superficies de rotura como hipótesis previas y generalmente por defecto se consideran superficies cilíndricas. Aquí lo que vemos es un círculo, claro. Entonces consideran este tipo. Bueno, pues este tipo de superficie no nos va a dar la resistencia al deslizamiento del contacto vertedero geosintético en absoluto, porque solamente puede ser tangente en un punto concreto y por lo tanto no nos daría lo que andamos buscando. Por lo tanto, esas superficies no deben ser consideradas. Más aún, a veces estas superficies, queriendo llegar a ser tangentes a ese contacto, puede ser que se solapen y entren dentro de la zona inferior, con lo cual nos darían de forma espuria un valor del factor de seguridad elevado, y que nos dejaría muy tranquilos, pero en realidad nos tendría que haber dejado muy intranquilos. Entonces, las superficies a estudiar son precisamente estas que vienen aquí. Generalmente, ahora, los softwares existentes permiten esa posibilidad. Bien, por otra parte, están los métodos tensodeformacionales, que son mucho más complejos, con elementos finitos, un algoritmo CFI Reduction, que genera de esta forma la forma de rotura sin necesidad de hacer hipótesis con respecto a esa forma de superficie de rotura, sino que viene dada por el cálculo. Bueno, ya como conclusiones, pues tendríamos que decir la importancia de asegurarle la estabilidad a un vertedero mediante un análisis y obtención de parámetros de resistencia adecuados. Aquí hemos visto, en el caso de los geosintéticos, que hay una metodología adecuada para ella, que es el ensayo de corte directo geosintéticos, y que nos da valores fiables de la resistencia, aparte de que ese es un producto manufacturado y por lo tanto los ensayos, al contrario de lo que sucede a veces en ensayos en suelos y sobre todo en rocas, son muy repetitivos los valores que resultan. Distintos laboratorios dan prácticamente el mismo resultado. Las interfaces de geotextiles con geomembranas HDP lisas aportan resistencias al corte muy inferiores a las rugosas, pero muy inferiores, y ya lo hemos comentado, con ángulos de rozamiento menores de 10 grados y adhesiones muy bajas o nulas. Y el rango de relación está entre el 20 y el 25%. Y por lo tanto, dichos valores deben disuadir del uso de geomembranas lisas, al menos en la impermeabilización inferior de un vertedero. Muchas gracias por su atención.